A lo largo de los episodios de The Amazing Digital Circus, hemos conocido un grupo de personajes bastante icónicos, cada uno con una personalidad muy diferente y momentos memorables. ¡Qué boludo! Mientras algunos se han convertido rápidamente en los favoritos de los fans, otros pasan sin pena ni gloria. Así que el día de hoy voy a clasificar y ordenar a todos los personajes principales de The Amazing Digital Circus, yéndonos desde lo que considero menos interesante hasta llegar al que para mí es el mejor personaje de toda la serie. Y comenzamos esta lista con Bubble. Ahora quiero dejar en claro que no considero de que Bubble sea un mal personaje. De hecho, tiene algunos momentos bastante divertidos y ayuda mucho a darle personalidad a las escenas. El problema es que comparado con el resto de los personajes del circo digital, siento que simplemente no tiene suficiente protagonismo. La mayoría de las veces funciona como una extensión de Caine y rara vez tiene momentos propios. Cuando pienso en los personajes de la serie, Bubble es probablemente uno de los que se me viene a la mente. Y no es porque sea malo en sí, sino porque los demás tienen mucho más para ofrecer. Aún así me gusta que aporte humor y que haga las situaciones todavía más absurdas. Creo que cumple perfectamente con el papel que tiene dentro de la historia, pero al final del día no puedo colocarlo más arriba cuando prácticamente todos los demás personajes tienen más desarrollo. Pero por eso y mucho más, Bubble se queda con el puesto número 8. Pasando al siguiente puesto tenemos a Gangler. Este es uno de estos personajes que me genera bastante simpatía. Desde el principio se presenta como alguien sensible, emocional y que constantemente parece tener muy mala suerte. Eso hace que por momentos lo entienda. Sin embargo, aunque me agrada bastante, siento que le falta este factor que tiene otros personajes para destacar. Muchas de sus apariciones giran alrededor de los mismos chistes o situaciones, y aunque funciona, no termina siendo tan memorable como los momentos protagónicos de otros miembros del elenco. Lo que me gusta de Gangler es que aporta una energía completamente diferente al grupo. Mientras algunos personajes son caóticos y sarcásticos, ella representa el lado más vulnerable del circo digital. Eso ayuda a que el elenco se sienta más variado y equilibrado. Aún así, cuando comparo su impacto con los personajes que están por encima, siento que todavía le falta un poco más para subir su puesto, y por esta razón Gangler ocupa el puesto número 7 de la lista. En el puesto número 6 tenemos a Zubul. Desde el primer momento Zubul parece uno de los personajes más interesantes visualmente. Su diseño es completamente diferente al del resto del elenco y refleja perfectamente su personalidad. Y mientras la mayoría de los personajes intentan adaptarse a la locura del circo digital, Zubul parece estar constantemente cansado de todo lo que ocurre a su alrededor. Lo que más me gusta de este personaje es su actitud sarcástica y muchas veces actúa como la voz de la razón dentro del grupo, y eso genera algunas situaciones bastante divertidas, y además suele reaccionar de forma muy distinta al resto del grupo, lo que ayuda a que cada escena en la que aparece tenga una dinámica diferente. Sin embargo, siento que durante gran parte de la serie no ha tenido tantas oportunidades para brillar como otros personajes, y aunque su personalidad no está muy bien definida, no siempre recibe la misma atención que algunos de los puestos superiores de esta lista. Aún así creo que este personaje es bastante sólido y que tiene potencial para crearse una propia historia. Por eso Zubul se queda con el puesto número 6 de la lista. Llegamos al top 5 y aquí encontramos a Ragata. Si hay algo que destaca a Ragata es que probablemente sea la persona más amable de todo el circo digital. Mientras muchos personajes están preocupados por sí mismos o reaccionan de forma extrema a las situaciones que viven, ella siempre ha intentado ayudar a los demás y mantener unido al grupo. Personalmente creo que es uno de sus mayores puntos fuertes es que aporta estabilidad al elenco. En una serie llena de personajes extravagantes y caóticos, tener a alguien que actúe de manera más comprensiva y ayuda a equilibrar las cosas funciona de manera muy efectiva. También me gusta que a pesar de parecer optimista la mayor parte del tiempo, en varias ocasiones podemos notar de que también está lidiando con sus propios problemas. Eso hace que se sienta más humana y más compleja de lo que parece a simple vista. La razón por la que no está mucho más arriba es porque aunque me agrada mucho este personaje, siento que los personajes que quedan tienen una presencia más fuerte o generan un mayor impacto cada vez que aparecen en pantalla. Y es por eso de que Ragata ocupa el puesto número 5 de la lista. En el número 4 sorprendentemente está Caine. Sinceramente creo que Caine es uno de los personajes más originales que he visto en una serie animada recientemente. Desde su diseño hasta su forma de hablar todo resulta extraño y exagerado, pero increíblemente es entretenido al mismo tiempo. Cada vez que aparece en pantalla nunca sabes exactamente lo que va a hacer. Parecerá amigable en unos momentos y completamente inquietante al siguiente. Esa imprevisibilidad es una de las razones por la que me gusta tanto este personaje. Además, gran parte del misterio que rodea al circo digital está conectado con él mismo. Un claro ejemplo al final de esta serie. Y muchos me van a estar preguntando por qué no está mucho más arriba. El problema es que no me genera lo mismo que los otros personajes, pero aún así considero de que Caine es uno de los pilares fundamentales de la serie y uno de los personajes más entretenidos de ver. Y finalmente llegamos al podio. En el tercer lugar tenemos a Kinger, un personaje que para mí ha sido una de las mayores sorpresas de toda la serie. Al principio parecía ser el típico personaje excéntrico que estaba ahí solo para hacer reír. Sin embargo, a medida de que avanzaba la historia empezamos a descubrir que hay mucho más detrás de él de lo que parecía en un inicio. Lo que más me gusta de Kinger es que combina perfectamente el humor con los momentos emocionales
y puede hacerte reír con alguna de sus ocurrencias, y pocos minutos después protagonizar una escena que te haga verlo desde otra perspectiva completamente diferente. Además, siento que es uno de los personajes con más profundidad del elenco cuando aprendemos sobre él y más sobre sus intereses. Por todo esto, Kinger lograría quedarse con la medalla de bronce y se convierte en uno de mis personajes favoritos del circo digital. Y en el puesto número 2 tenemos a la protagonista de la serie, Popnik. Creo que es una de las razones por las que tantas personas conectan con ella, y es porque experimentamos este extraño mundo a través de sus ojos. Mientras los demás personajes llevan tiempo atrapados en el circo digital, ella está más confundida como nosotros. Me gusta mucho cómo reacciona ante las situaciones absurdas que ocurren constantemente. Su forma de intentar entender lo que está pasando hace que resulte mucho más fácil empatizar con ella. Además, gran parte de la historia gira alrededor de su experiencia dentro del circo. Gracias a eso hemos podido ver diferentes facetas de su personalidad y acompañarle en algunos de los momentos más importantes de la serie. La única razón por la que no ocupa el primer lugar es porque hay un personaje que en mi opinión logra destacar todavía más cada vez que aparece en pantalla, y con eso Popnik se quedaría con el puesto 2. Pero como siempre digo, este sería mi top, pero si tú tienes algún punto de vista diferente, ponlo acá en los comentarios. Y con todo esto llegamos al puesto número 1 y para mí el mejor personaje del circo digital, y obviamente es Jax. Desde su primera aparición dejó en claro de que no era como el resto. Su actitud despreocupada, su humor sarcástico y su costumbre de meterse en problemas constantemente hace que sea imposible ignorarlo. Lo que más me gusta de Jax es que siempre consigue hacer las situaciones más interesantes y nunca sabes lo que va a decir o lo que va a hacer, y eso provoca de que muchas de las escenas más memorables de la serie terminen involucrándolo de alguna manera con él. Además, a diferencia de otros personajes que muestran claramente y cómo se sienten, Jax suele ocultar mucho más sus emociones. Eso añade una capa de misterio que hace que resulte que todavía sea mucho más interesante. También creo que es uno de los personajes con más carisma de toda la serie, incluso cuando toma malas decisiones o actúa de forma egoísta, y a pesar de todo esto sigue siendo extremadamente divertido y entretenido de ver. Por esta razón y mucho más, Jax se lleva el primer lugar de este ranking y se convierte, al menos para mí, en el personaje de The Amazing Digital Circus hasta el momento. Y hasta aquí llega mi ranking de los personajes de The Amazing Digital Circus de peor a mejor. Como siempre digo, esta ha sido únicamente mi opinión, así que me encantaría leer la tuya en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con que Jax ocupe el primer lugar de esta lista o cambiarías alguna posición? Déjamelo saber aquí abajo.